En estos momentos en los cuales la educación a distancia se ha implementado como una alternativa para compensar la ausencia a las escuelas en el sistema educativo mexicano, se ha también experimentado una crítica que antes no se presentaba dentro del campo educativo hacia la educación a distancia o también a lo que se ha llamado educación virtual, en su intentona de suplantar a la escuela, al maestro y a cuanta cosa tenga que ver con lo que se trata de denostar como educación tradicional. Generalmente quienes hacen estas críticas son personas, en general, repito, que no pertenecen o no se han formado en el campo educativo. Pero independientemente de eso, lo importante es que a partir de esta nueva experiencia es importante hacer un reanálisis histórico, ontológico y axiológico de las computadoras y de la computación en general. Se observan tres vertientes importantes, al menos, para entender este tipo de alternativa que dentro de su parte oscura, desde mi punto de vista, también tiene su parte luminosa si conocemos sus orígenes, sus vertientes y sus convergencias en la actualidad, para poder fomentar una crítica más razonable, más objetiva y más pertinente para seguir incorporando la tecnología de una manera responsable a la formación educativa, ya que la educación indiscutiblemente se constituye como aquel espacio de la humanidad en la que podemos aprovechar los mejores esfuerzos de la inteligencia humana y a la vez, con toda prudencia, deshacernos de aquellas cosas que únicamente contribuyen a generar equívocos, fanatismos y, a generar ideas en las cuales perversamente se utiliza la educación como un vil negocio. No es malo que la educación sea un negocio, de ninguna manera. El problema es que deje de ser educación, aún en las escuelas privadas como en las escuelas públicas. No se trata de hacer un análisis como para denostar ideas contrarias, sino a generar un mejor diálogo para facultarnos mejor con lo mejor de la creatividad, en este caso, las tecnologías de la computación. En primer lugar, hay que considerar que la computación, al menos, proviene de tres vertientes. Permítanme dar una idea muy general. La computación se puede considerar como un arreglo de un sistema de conocimiento que no únicamente surge a partir de la computadora. En esta organización del conocimiento contemporáneo, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX hasta la fecha, recurren una gran cantidad de disciplinas científicas, tales como la física en general, la física cuántica, las matemáticas, la lógica, el lenguaje mismo, la biología, entre otras ramas importantísimas como la antropología, la sociología, la economía misma, que en su conjunto y con los avances científicos y tecnológicos y con las tremendas experiencias éticas y morales de las guerras, no únicamente mundiales, sino aquellas que han de alguna manera caracterizado al siglo XX como un siglo con muchas luces, pero también
con muchas sombras que cuestionan al propio conocimiento humano. Entonces, esta vertiente del conocimiento es importante porque la computación es una proyección, una expansión de los sentidos y del cerebro humano, a lo que yo le llamo a la tecnología de la computación, la cerebralización de la técnica, que ha permitido generar nuevas perspectivas del conocimiento a través de lo que se llaman realidades expandidas, realidad virtual, entre otras cosas. Otra vertiente de la computación muy importante viene a ser aquellas aplicaciones dentro del campo de la productividad, a través de las teorías del control, de la automatización, de la inteligencia artificial, lo cual ha permitido que también la gran industria haya evolucionado de una manera inconmensurable y de una manera vertiginosa en términos de la gran capacidad de la producción y de la generación de nuevas tecnologías que se aplican a la producción, que han venido a revolucionar las formas de hacer las cosas. Esta es otra vertiente muy importante. Tenemos pues primero la del conocimiento y luego la de la productividad. Hay otra línea importante en la consideración del desarrollo de la computación que viene a ser aquellas derivas que impactan a las organizaciones. Las organizaciones y la administración han evolucionado de una manera impresionante y por lo mismo todo lo que tiene que ver con la economía y con los negocios y con los procesos financieros, los intercambios monetarios y mercantiles a nivel mundial. Es innegable que muchas de las tecnologías de la computación provienen de aplicaciones a la administración, lo cual también ha hecho que las estructuras burocráticas, las estructuras de gobierno, entre otras cosas, también transformen no nada más estas áreas organizacionales, sino lo que son las prácticas de la política. También, en este sentido, la organización de los medios, es decir, también hay otra vertiente por ahí que debería considerar, que es el impacto de la computación en los medios de comunicación, lo cual pues también ha venido a generar una gran cantidad de espacios de comunicación, de interacción humana, que hace algunos años eran impensables o parte de la ciencia ficción. Con estas 3 o 4 tendencias, ¿verdad?, quiero llegar al punto entonces de qué pasa con la educación. Una de las críticas que yo hago es que creo que únicamente hemos optado por la opción 3 que les mencionaba, la que proviene de la computación desde las perspectivas burocráticas y organizacionales, que son las que se han venido aplicando a la educación. Creo yo que tenemos una gran carencia de herramientas tecnológicas para generar conocimiento científico o para provocar una formación en los estudiantes, aplicando tecnologías del conocimiento, gestionando las tecnologías del conocimiento, para que realmente haya un impacto en los procesos cognitivos y socioculturales con respecto a la gestión del conocimiento contemporáneo. No basta con aplicar las tecnologías de la enseñanza para mejorar la práctica del profesor, sino que también deben de estar orientadas a mejorar las prácticas del desarrollo del conocimiento educativo en nuestros estudiantes y profesores. El otro aspecto, obviamente, por ejemplo, en los tecnológicos o en las instituciones en general o carreras tecnológicas, pues también es muy importante la aplicación para los fines de la productividad, para la automatización, la aplicación de sistemas de producción inteligente en toda su extensión. Entonces, en este sentido, más que buscar hegemonías o pleitos o luces o sombras únicamente, es importante hacer un análisis integral
del origen de estas diferentes vertientes de la computación. La computación no tiene un solo origen, es lo que tenemos que reconocer. Hay diferentes formas de entenderla y es en la educación, sobre todo en la educación media y superior, donde debemos de hacer realmente una integración de estas vertientes de manera inteligente. Esta es una gran tarea para los funcionarios de la educación, para los directivos, para los académicos, para los educadores, para los tecnólogos, para no estar generando fetichismos o únicamente estar aplicando vertientes fragmentadas de lo que puede llegar a ser una gran revolución de la educación, aplicando tecnologías, no nada más tecnologías de la computación, sino otras tecnologías tan importantes como la de los materiales, por ejemplo, tecnologías que tienen que ver con procesos de generación de nuevas formas de vida, organizaciones civiles, otro tipo de formas de espacios arquitectónicos, como son las agrociudades, nuevas formas de producción agrícola en zonas urbanas, etc. Y entre otras cosas, pues también la aplicación de todo este tipo de proyectos para conservar la identidad de nuestra gran riqueza y variedad en nuestros pueblos originarios, sin llegar a suplantar sus formas de vida, porque estaríamos, igual que cuando desaparecemos los lenguajes o las lenguas indígenas, estaríamos perdiendo la gran variedad del mundo que la educación está obligada a respetar, no solo a impulsar y a conservar.